Estamos con la primavera aquí, así que ya con alergia, lidiando con la alergia. No me digas. ¿Cómo está? Muy buenos días. Estamos al aire ya en Ciudad de México, en el centro de México, pasando las 11 de la mañana, la 1 de la tarde al sur de la Patria Grande en Santiago de Chile y las 6 de la tarde en España. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta cuarta emisión de lo que son los encuentros por la igualdad, con voces de Latinoamérica y del otro lado del Atlántico que acompañan y hacen trabajo con hombres. Hoy me da muchísimo gusto saludar a mis compañeros en la convulsa Santiago de Chile. Convulsa hace un año exactamente que inició el estallido social y se acaba de retirar el cerco sanitario. Mi querido Pancho Aguayo, ¿cómo estás? Bienvenido. Aquí estamos, gracias por la invitación. Es cierto, a 2 días de votar la constitución de la dictadura. A 2 días de votar la nueva constitución. Ojalá que Votar sí. con B larga. Votar con Belarga, votarla por fin y que no vuelva más. No menos convulsa desde Madrid, Miguel Lázaro. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No tenemos noticias muy favorables con los rebrotes del otro lado del Atlántico. ¿Cómo la están pasando? Pues con bastante inseguridad y bastante pues, incertidumbre, ¿no? La verdad es que los gobiernos, tanto regionales como el central, no terminan de darnos instrucciones claras de cómo vamos a salir de esta situación, ¿no? Y además hay una pelea política entre los distintos partidos y gobiernos que no ayuda nada a generar tranquilidad entre la población. Complicado el escenario. No nos imaginábamos el 31 de diciembre que íbamos a vivir este 2020 tan complicado. Desde Medellín, en una Colombia no menos convulsa, debido también a las noticias que nos llegan. ¿Cómo la están viviendo, mi querido Hernandito Muñoz? ¿Cómo estás? Buenos días, aquí en Medellín. Bien, yo creo que bien, pero Colombia sigue doliendo y duele profundamente con todos los asesinatos que se siguen dando de líderes sociales, con una pelea enorme de un gobierno totalmente antidemocrático, machista, casi que fascista en su forma de actuar. Ayer sucedió un golpe terrible en el Senado y fue contra la democracia. Un presidente del Senado que hace parte del gobierno y que siguen haciendo lo que vienen ganan. Pero sobre todo lo más triste es seguir viendo los asesinatos a líderes y a lideresas sociales en un momento de post-conflicto que se supone que estamos viviendo. Duele el alma, pero aquí estamos. Muchas gracias. Gracias a ti, Hernandito, por tomarnos la llamada, por aceptar la invitación. En efecto, duele el alma con las noticias que nos llegan y nos esperanzamos. El fin de semana entró toda la guardia, digamos, de los pueblos originarios a Bogotá. Unas imágenes impresionantes. Eso fue lindo, pero se empañó de nuevo ayer con esta cosa tan horrorosa que siguen haciendo y hoy todos los poderes están plegados a un gobierno sencillamente terrible. El peor gobierno, dicen algunos, para vivir la peor pandemia. Así es. Gracias, Hernandito. En el País A Vasco ustedes. le agradezco muchísimo a mi querido Ritzar Batzet. ¿Cómo estás, Ritzar? Bien, pues con un poquito de miedo, la verdad. Me estaba tomando la temperatura antes porque tengo varios casos de COVID positivos alrededor. Os comentaba antes también que mi hija la mayor está confinada y tener confinada a una niña de 9 años en casa pues es terrible, ¿no? ¿Qué haces con los abrazos? ¿Qué haces con los besos? Con compartir
lo fundamental, y yo quiero conectar con la esperanza, ¿no? Sobre todo con esa idea de todo lo que nos puede traer el futuro, ¿no? A pesar de que ahora estemos pasando un momento muy, muy complicado, muy desasosegante, como planteaba Miguel, pero yo creo que tenemos que abrazarnos y aferrarnos al futuro. Claro, el futuro solo lo vamos a construir desde el presente que tenemos. Yo creo que la equidad es una herramienta fantástica, evolucionante, transformadora, y si unimos otro ingrediente que es la ternura, yo creo que podemos empezar a imaginar un mundo con mucho menos dolor, ¿no? Y yo creo que poniendo el foco en los niños y en las niñas, ¿no? En estas heroínas, estos pequeños héroes que nos están dando lecciones, ¿no? De cómo hacer frente al miedo, porque ellos también, y ellas tienen miedo y tienen desasosiego. Sin embargo, yo creo que nos están dando lecciones de humanidad, y tenemos que poner todo el empeño en que no sufran en exceso, porque en ellos y en ellas, en sus manos y en sus pequeños cuerpecitos, pues está nuestro futuro de lo bello y hermoso y de la convivencia en paz que anhelamos y que tiene que ser. ¿Quién iba a suponer? Pero justo la ternura, el buen trato, el cuidado, se convierten en una herramienta política de transformación social, de resistencia. Y a la distancia te abrazamos. Hay que estar atentos de cualquier síntoma, de cualquier signo que se manifieste, y te acompañamos en el miedo, transitándolo esta tarde, esta mañana, desde nuestros dos continentes. Gracias de cualquier forma por sumarte a la llamada. Quiero plantear un formato de hasta 10 minutos al inicio, compañeros, para hacer una primera aproximación, base en su experiencia, sobre el tema, el tránsito, el camino, el trabajo con los hombres y los pasos alcanzados o no hacia la igualdad. Después hacemos una intervención mucho más relajada, si están de acuerdo. Pancho, podríamos empezar contigo. ¿Cuáles son tus primeras apreciaciones sobre el trabajo con hombres y el camino hacia la igualdad desde tu experiencia? Además, últimamente has estado coordinando un trabajo muy interesante, Mateo, sobre la violencia hacia las mujeres. Estamos contigo. Bien, gracias. Entonces, hablo yo ahora, ¿no, José Alfredo? Sí. Bueno, lo primero conectaría con lo que planteaba Richard, ¿no? De que está en el contexto actual en el cual nos encontramos en muchos países, ¿no? Donde estamos muy afectados por la pandemia, ha habido muchas muertes. El COVID, por ejemplo, está afectando a más hombres, ¿no? Cerca del 57% de las víctimas son hombres. Por supuesto que hay grupos específicos que están más afectados, los afrodescendientes, los indígenas, los más pobres especialmente, que ven, por ejemplo, que el acceso a la salud, la calidad de la salud que reciben es mucho más malo. Entonces, en ese contexto hay muchos desafíos que tienen que ver con la pandemia, y hay desafíos que tienen que ver con el espacio familiar, el espacio doméstico, el espacio del cuidado, y yo creo que ahí hay un gran momento, un momento que puede ser dilemático, tenso por un lado, en términos de hombres que tal vez no saben qué hacer en casa porque estaban siempre en el trabajo y tienen un modelo más tradicional de masculinidad, y otros hombres que están aprovechando, algunos que me han dicho, bueno, recién ahora estoy pudiendo estar en casa, recién ahora puedo conocer a mi hijo o a mi hija, ¿no? Entonces, también algunos estudios nos están mostrando cómo buena parte de la carga doméstica, especialmente las familias con hijos pequeños, donde no hay escuela, y entonces la demanda por trabajo doméstico y trabajo cuidado está siendo muy alta, está siendo asumida principalmente por las mujeres. Entonces también otro asunto a pensar en el momento actual es cómo se tiende a replicar un orden de género tradicional, y yo creo que ahí los hombres tenemos que tomar mucha conciencia en términos de, por ejemplo, si estamos los dos en casa, de ser corresponsables y poder compartir las tareas. Eh, Apuntando a tu pregunta más directamente, me parece que estamos en un momento muy importante en términos de que el movimiento feminista, por un lado, en los últimos 2 años está siendo muy fuerte en América Latina, eso es muy notorio, con el Me Too, el Ni Una Menos, las tesis que nació acá en Chile,
Y entonces hay una gran interpelación a los hombres, hay un gran cuestionamiento al orden de género, a la hegemonía masculina, a la violencia que ejercemos los hombres. O sea, una de las grandes demandas del movimiento feminista tiene que ver con el acoso y la violencia, no solo en el espacio de las unidades familiares o de pareja, sino que también en los espacios institucionales como las universidades. Y entonces lo plantearía así, ¿no? Los hombres estamos siendo interpelados y ahí el trabajo con hombres entonces encuentra una beta, una tierra fértil para trabajar, y los desafíos son enormes. Interesantísimo el marco que estás dando en medio de este contexto y haciendo énfasis en temas como la corresponsabilidad, el cuidado, puesto la violencia en el marco del confinamiento. Además, ya todo este contexto social al que haces referencia, los movimientos feministas, el aporte, por supuesto, de las tesis nace en Santiago y que se ha hecho extensivo a lo largo de toda Latinoamérica y el mundo, porque Un velador en tu camino se han traducido a muchísimas lenguas, incluyendo las de los pueblos originarios. Muchísimas gracias por esta, digamos, primer saque. Querido Pancho, Miguel, estamos contigo, si estás de acuerdo, hasta 10 minutos sobre tu primera lectura y apreciaciones sobre el trabajo con hombres desde tu contexto y haciendo camino hacia la igualdad, Miguel. Pues hoy estamos de celebración en España, ¿eh? Porque, pues, bueno, el Ministerio de Igualdad, o se ha sabido que el Ministerio de Igualdad va a incluir una línea de trabajo con hombres pues en las próximas estrategias de la igualdad y de prevención de la violencia de género. En España es una cosa que, pues bueno, pues que gente como Richard, que lleva mucho más tiempo que yo en estos menesteres, pues sabe que se viene reclamando desde hace muchísimos años y bueno, pues por fin ahora tenemos también un gobierno en el Estado que es un gobierno, pues digamos, pues el más progresista en la última década y bueno, pues han hecho este anuncio que abre todo un camino nuevo, porque hasta ahora, por desgracia, en las iniciativas públicas que había para el trabajo con hombres eran muy limitadas. Pues famoso es el caso de Guisondus en Euskadi, ¿no? Que también Richard pues, ha trabajado allí, conoce muy bien, y luego iniciativas locales pues en Jerez, en Barcelona y muy poquito más, la verdad. Y bueno, pues que se reconozca y se incluya la necesidad de trabajar con los hombres como una forma imprescindible realmente de prevenir, ¿no? la violencia de género y toda la otra serie de desigualdades, ¿no? De falta de corresponsabilidad, brecha salarial e incluso accidentes laborales, accidentes de tráfico, adicciones, ¿no? Que falta realmente un análisis ampliado, ¿no? De la cuestión de género y que la transversalidad de género pues realmente se aplique también a la cuestión masculina. Y pues hay problemas sociales graves en nuestra sociedad. Uno de ellos acuciante, muy mediático, es el de las casas de apuestas deportivas, pero que es muy llamativo cómo falta la relación entre esas problemáticas y la cuestión de la construcción masculina. Entonces, introducir este tipo de iniciativas o de líneas de trabajo en la acción pública desde el Ministerio de Igualdad, sin duda es una noticia muy positiva que veremos, bueno, que nos llena de esperanza. Y en este sentido, pues bueno, también estamos trabajando ahora desde hace un par de años en crear aquí una red que hemos llamado Men Engage Iberia con organizaciones pues, bueno, del Estado español y de Portugal para intercambiar experiencias, intercambiar estrategias, hacer incidencia política y ha crecido, la verdad es que
Se ha duplicado el número de entidades que pertenecemos a la red Men Engage desde que nació la idea hace 2 años en una reunión de Men Engage en Viena, de Men Engage Europa en Viena, en Austria, y creemos que ese puede ser también un canal muy interesante pues para canalizar y para asesorar quizá a los poderes públicos o para hacer ese tipo de incidencia que necesitamos para realmente provocar un cambio pues a la mitad de la población que estamos socializados en esa masculinidad hegemónica, en esos privilegios, ¿no? En esa violencia, en esa falta de cuidados, en ese rechazo a la ternura y al amor y a tantas otras cosas, ¿no? Y bueno, pues dentro de esta situación a veces tan difícil, hay rayitos de esperanza como el de hoy, ¿no? De esa noticia de inclusión de este tipo de línea de trabajo en las políticas públicas. Muchas gracias, Miguel, por esta lectura, por estos antecedentes en el trabajo, en el camino hacia la igualdad, porque nos divide el Atlántico, sin embargo nos parecemos, adolecemos de muchísimas de estas hegemonías que se ha convertido en un lastre en la construcción de la igualdad. Ya profundizaremos. Miguel, muchísimas gracias por esta primera apreciación. Mi querido Hernandito Muñoz, en Medellín, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuáles son los antecedentes? Una primera lectura sobre el trabajo con hombres desde la academia y desde el activismo, que son los dos principales roles. Estamos contigo. Muy bien, muchas gracias y gracias a los compañeros, un abrazo de nuevo y a las personas que nos están escuchando. Yo tengo muchos años diciendo que el tema de género es el tema del siglo XXI y el tema de género en el sentido de que si lo tomamos como se debe tomar, y con esto quiero ser claro, y es el trabajo conjunto entre hombres y mujeres, vamos a hacer un cambio social muy grande. El tema es que seguimos pensando en los trabajos, en la pobreza, que hay que seguir pensando, seguimos pensando en las inequidades brutales que tenemos en nuestros países, seguimos pensando en la corrupción, en una cantidad de problemas gravísimos que tenemos, pero dejamos a un lado y de una forma light el tema del género, como si fuera algo que toca hacer, esto es una imposición, etcétera, etcétera, y seguimos haciéndolo de una manera en que muy pocos y muy pocas estamos en este asunto de manera comprometida, y es como si tuviéramos que decirle a los estados y a los gobiernos como hay que hacerlo y trabajar para casi que rogar y pedir limosna para que el tema de género sea trabajado. Y por eso es una buena noticia lo que nos decía Miguel, ¿no? Que haya esta posición en España hoy y lo que se ha hecho pues en otros países y en otras ciudades. Pero a lo que quiero llegar es que es muy importante que las mujeres sigan en su trabajo de empoderamiento, de la búsqueda de la igualdad, pero no creo que es lo mismo si no lo hacemos conjuntamente hombres y mujeres. Y haciendo un énfasis en la responsabilidad que los hombres tenemos de que ese cambio social se dé. Es decir, no pueden ser las mujeres únicamente las que estén buscando el cambio hacia la igualdad, no pueden ser las mujeres únicamente las que estén luchando por sus derechos y con hombres que nunca nos hemos pensado ni reflexionado. Yo creo que ahí es muy importante hacer un llamado a los hombres a juntarnos. Cada cual tiene que hacer su trabajo, tanto los hombres como las mujeres, y habrá momentos en que nos tenemos que juntar, pero creo que es demasiado importante pensar que muy poco va a cambiar si seguimos únicamente pensando que es a través del trabajo de empoderamiento de las mujeres que se va a lograr la igualdad. Yo creo que los hombres ahí tenemos que ser conscientes, claros, sobre todo responsables y corresponsables, con un llamado político muy importante. No podemos seguir haciéndonos los de la oreja gacha pensando que el tema no hace parte de nosotros. Nosotros provocamos el tema.
Es decir, si lo vemos, nosotros provocamos el tema, es desde nuestra parte que están la mayoría de las violencias hacia las mujeres, hacia niños y niñas y hacia otros hombres. Y entonces tenemos que ser parte para la solución y la responsabilización de ese trabajo. Entonces, por eso yo digo que el tema de género es el tema del siglo XXI, en el sentido de que así como tenemos que trabajar contra la pobreza, así como tenemos que trabajar contra la corrupción, las desigualdades, yo lo pongo en el mismo lugar, el trabajo con los hombres y el trabajo de género, en el mismo lugar político y de importancia que tienen estos otros para que haya un cambio de una sociedad. Si no hay un cambio de hombres y mujeres, las mujeres ya nos llevan mucho rato y gracias a ellas y el movimiento gay en su momento empieza el trabajo de las masculinidades y nos animan a entrar en este trabajo. Creo que hay que ponernos a la altura de ese pedido y de ese trabajo que las mujeres han hecho, pero realmente es un llamado a la transformación de la sociedad. Yo sí creo, y hablando de cuidados también por este tiempo, que cuando podemos establecer una idea clara de la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres, va a haber menos violencia, ojalá se erradiquen las violencias, va a haber menos pobreza porque vamos a ser conscientes, va a haber más búsqueda de la equidad, va a haber más niños y niñas con las figuras de sus padres muy claras, estén separados o no, etcétera, etcétera. Entonces, muchos de los problemas que acaecen a esta sociedad van a ser enfrentados de una manera mucho más clara. Entonces yo sí siento que políticamente este es un tema y desde ahí la Mesa Nacional de Hombres y de Masculinidades por la Igualdad de Género en Colombia hemos venido trabajando. Esta es una mesa que tiene grupos en muchas ciudades de Colombia. De hecho, con Alfredillo estuvimos en un encuentro muy interesante con los hombres de la mesa. Nosotros en este tema de pandemia hicimos un trabajo muy interesante, a mí me encantó, lo llamamos un café sobre la mesa, el café colombiano, un café sobre la mesa y estuvimos conversando sobre este tema de cómo hemos ido construyendo y fue bellísimo contar la historia de los grupos, de los activismos, de la academia, lo que está haciendo. Entonces tenemos como unos 10 encuentros, así un Facebook Live sobre lo que ha sido el trabajo de la mesa. Si quieren toparse de pronto con algo, hay unos pequeños videos que salieron que se llaman cápsulas de cafés sobre la mesa. Y ahí están y ahí vamos contando las cosas de la historia. Pero ese es el propósito, erradicar las violencias entre hombres y mujeres y trabajar desde la mirada de las masculinidades transformadoras y corresponsables, esa responsabilidad que los hombres tenemos para que eso se acabe. Hemos tenido también aportes desde la academia, de hecho, hacemos parte, bueno, y todos nosotros que estamos aquí, yo no sé si Richard, ¿estuviste en Costa Rica en el coloquio el año pasado? No, no estuve, ¿no? No fuiste, es otro Richard entonces. Pero estuvimos, bueno, que todos nosotros tenemos relación aquí con los coloquios sobre estudios de varones y masculinidades. Y aquí fue el del 2008, la Universidad de Antioquia abre sus puertas a Latinoamérica, hicimos un trabajo muy importante. Entonces, desde la academia, digamos que se han propuesto congresos, se han propuesto simposios, se han propuesto paneles para trabajar el tema, ya se burlan menos. Yo tuve una experiencia hace un tiempo con el ex rector de la universidad que fui a hablarle y entonces me dijo, profesor, ¿y eso como... ¿Y eso qué es? O sea, me dijo otra cosa, pero no sé si aquí hay, es de esos piticos que le ponen a uno en las entrevistas, como que casi que es esa mierda, ¿no? ¿Eso qué es? Ya hoy hay menos de eso. Hoy los estudiantes y las estudiantes, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, se preguntan mucho más por ese tema, por el tema LGTB, por los derechos, pero también por las masculinidades y los hombres, y están haciendo investigación sobre las relaciones entre hombres y mujeres, sobre el tema del poder entre hombres y mujeres, y se están dando, entonces le llegan a uno todo el tiempo a consultar. Hay producción académica desde la facultad, de hecho, mi libro fue producido desde la universidad y desde la facultad, entonces eso es un avance. En alcaldías como la de Bogotá,
y la de Medellín y en otros lugares, pero especialmente estas dos ciudades grandes, se han hecho trabajo, se sigue haciendo trabajos como diplomados con funcionarios públicos, diplomados y cursos con personal de la policía, que ha sido tan difícil, tan difícil. Yo tengo hoy si me permiten decirlo así, una rabia enorme con el tema de la policía, con todo lo que ha pasado en el tema de las violencias contra los marchantes. Bueno, esto ha sido muy difícil y ojalá algo esté. Y en el tema del activismo, pues están grupos en muchos lugares. En este momento, desde la mesa, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo con una organización que se llama Hayas, que es una organización que trabaja con refugiados. Y estamos trabajando en los bordes donde entra gente de Ecuador, de Venezuela. Ustedes saben que hemos tenido, quizás por las noticias saben que hemos tenido muchos inmigrantes y refugiados venezolanos, pero muchos por la situación del país. Y entonces la idea hoy es trabajar con hombres desplazados y refugiados. Y estamos haciendo desde la mesa ese trabajo. Con un apoyo de Men Engage, del cual también hacemos parte, hemos hecho... ¿Me paras, por favor? Porque yo puedo hablar más del tiempo, ¿eh? Yo no sé si un minuto. Eh, el tema es que hemos hecho un trabajo también con Men Engage en estos días de un proyecto que con 25 hombres trabajamos sobre el tema del cuidado. En unos encuentros maravillosos, era como un curso, nos tocó así, de todo el país. Y con ese apoyo pudimos llegar a hablar del cuidado más allá de lo que significa lo doméstico. Y pensar, hay un libro precioso que salió de Leonardo Boff en estos días, un poquito complejo, pero muy bonito para hablar del tema del cuidado. Entonces, hay activismo, hay academia, hay alcaldías que han copiado, digamos, la idea y hay, digamos, políticas públicas que se están moviendo. Entonces, ¿cuál es el tema de trabajar con hombres, sobre todo en un país tan militarizado, tan en conflicto y con unas masculinidades tan tóxicas en ese sentido? Pues que los hombres nos transformemos y que así se transforme la sociedad y que se erradiquen las violencias contra las mujeres. Gracias, Hernandito. Mencionas cosas interesantísimas. Voy a rescatar dos premisas importantísimas. Por un lado, el trabajo de género y por la igualdad va en la misma bolsa de todas las otras políticas públicas. Dices, dado que es un tema de justicia social, y yo también de salud pública, no tiene por qué diferenciarse. Y por otro lado, el concurso de la igualdad no va más sin la participación de los masculinos. Y ahí nos toca un verdadero reto en el involucramiento y en la acción. Ya iremos profundizando. Mi querido Richard, ¿cuál es tu experiencia, cuál es tu lectura en el contexto de promover la igualdad desde la responsabilidad de los masculinos? Estamos contigo, Richard. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, son ya unos cuantos años, ¿no? Dedicado a promover precisamente esta transformación. Yo me acuerdo que comencé siendo un utópico materialista, dialéctico, que quería transformar el mundo. Me fui a América Latina pensando que ahí estaba la respuesta. Me pegué varios golpes en la cabeza, en el corazón, en el cuerpo. Estuve haciendo varios trabajos de cooperación y al final empecé a pensar que mirarme al espejo era el mejor de los caminos y que parte de aquello que quería transformar en el mundo habitaba en mí, ¿no? Entonces, fue el proceso que probablemente vivimos todos los hombres, que transitamos y que estamos empeñados en hacer de nuestro propio cuerpo, de nuestras propias relaciones, de las familias que estamos construyendo, pues ese mundo utópico en el que queremos vivir, ¿no? Yo me cansé de ser perfecto, me enfrenté a mis sombras, aunque esto se parece mucho a la historia de Sísifo, ¿no? De ir, yo a veces tengo la sensación de ir caminando con esa piedra, ¿no? Hacia el tránsito, hacia modelos de identidad masculina pues más justos, más pacíficos, más igualitarios. Evidentemente siempre percibo que me acompaña mi sombra, ¿no? Entonces, para mí uno de los elementos fundamentales es huir de una idea clásica, revolucionaria, de que se puede llegar a una meta, de que puedes llegar a conseguir erradicar el sexismo y el patriarcado de
tus propias vidas, porque creo que también de alguna manera estamos desarrollando una especie de discurso elitista en el que más o menos los que nos encontramos somos o provenimos de grupos muy, muy homogéneos. Estamos muy alejados, ya lo comentaba Miguel, ¿no? de aquellos chicos que sufren las consecuencias del sexismo. Creo y tengo evidencias para defender lo que hemos abandonado, especialmente a los niños, a los chicos jóvenes y a los adolescentes. Pero si tenemos que hacer algo es acompañarles, es reivindicar que existan recursos, existan primero espacios legislativos, ¿no? Entonces aquí voy a bajar un poquito a dos cuestiones que me parecen fundamentales. El COVID y la importancia de la familia. No sé por qué hemos pensado durante muchísimo tiempo que la familia no era revolucionaria, que la familia no podía ser transformadora. Y en mi caso, y yo creo que en el caso de la mayoría de nosotros, nos hemos dado cuenta que el verdadero espacio de transformación, la prueba del algodón, de la coherencia, lo encontramos ahí, en el espacio de cuidados, no solo a nuestros hijos e hijas, no solo a nuestras parejas, sino también a nuestras personas mayores, ¿no? O sea, lo personal es profundamente político. Y cuando pensamos en el movimiento feminista, a mí me llama la atención, mi mayor referente feminista es Paloma Gutiérrez, mi pareja, mi hija, Naya Bacete, mi hija Jara, que todavía tiene 22 meses, pero que ya apunta maneras, ¿no? O sea, yo entiendo el mundo desde ahí, mi principal militancia está con ella y parte de mi militancia actual o del impacto que me gustaría generar en el espacio político y en el espacio público tiene que ver con el amor. Tiene que ver con esa relación incondicional de aprendizaje constante y donde unos días eres el mejor padre del mundo y el día siguiente eres el peor, ¿no? Entonces, para mí ese es el terreno de juego fundamental del feminismo, porque al final cuando hablamos, ¿no? En contextos tan distintos como el colombiano, el español, el mexicano, pero con elementos tan comunes y tan parecidos, donde pervive la violencia contra las mujeres, recupero las palabras de Hernandito, ¿no? La violencia contra las mujeres no se puede entender sin el aprendizaje para la utilización de la violencia, sin la educación de los cuerpos y todo el campo emocional desde una perspectiva tóxica, cómo se biologiza el patriarcado, pasa a ser parte de nuestros cuerpos y se muestra que sigue siendo eficaz. Y no se puede entender la violencia machista, la violencia contra las mujeres sin la preparación, como dice Roxane Gay, que está cansada de ver hombres destrozadores, pero que esos hombres han sido destrozados previamente. Yo aquí hay un elemento que creo que tenemos que introducir, es la mirada compasiva también hacia los hombres, asociada a la ternura, asociada a la justicia social, también a la mirada crítica de los privilegios, pero yo creo que tenemos que tener cuidado también con hacer un uso excesivo de determinados discursos privilegiados, que son metaprivilegiados, es decir, aquellos hombres que hemos tenido la suerte, la fortuna, la oportunidad de reflexionar sobre estos temas, queremos trasladar un esquema blanco clase media privilegiada para tratar de trasladar un mensaje para hombres que están sufriendo muchísimo. O sea, yo creo que la forma de acercarnos tenemos que empezar a pensar por qué estamos generando tantísimas resistencias, especialmente en los chicos jóvenes. Es una buenísima noticia el anuncio del gobierno de España, Miguel. Yo creo que a mí me ha sorprendido, lo estaba esperando hace mucho tiempo, pero no llegaba y entonces me ha sorprendido, ¿no? Que se vaya a priorizar, se vaya a abrir una línea de trabajo con hombres, me parece maravilloso, pero aquí nos encontramos un problema. La transversalización de las políticas de igualdad, de las políticas feministas, de las políticas de género tienen que ir acompañadas de espacios legislativos. O sea, en la propia ley tenemos que ser capaces de incorporar la necesidad y mandatar a las instituciones, en los distintos niveles del gobierno central, las autonomías y las municipalidades, para que en las políticas de igualdad transversalicen la mirada de género, que tengan en cuenta el impacto específico que el sexismo tiene en los niños, en los chicos y en los hombres. Y eso en España, por ejemplo, todavía no se ha producido. El único gobierno que sigue manteniendo desde 2007 un programa específico de trabajo con hombres es el programa Guisondus de Macunda, en el que estuve participando en sus orígenes. Fue un programa que surgió desde la presidencia del gobierno vasco, desde el empeño del Lehendakari Ibarretxe en su tiempo y con las resistencias manifiestas de quienes dirigían en aquel tiempo el Instituto de la Mujer. Es decir, yo creo que también tenemos que hablar de estas políticas que resistencias están generando y como gobiernos progresistas, algunos lo ponen en marcha, pero muchísimos gobiernos progresistas no lo hacen porque hay una resistencia y una oposición manifiesta al trabajo con hombres. Y eso es algo también que lo tenemos que poner, yo creo, encima de la mesa, con más o menos razones. Y hay algunos elementos que sí que me parecen importantes. Es la cuestión presupuestaria.
Es decir, para aplicar una política que debe existir, debe tener nombre, o sea, debe estar definida la intervención con hombres en las leyes, en los planes de igualdad, pero esto debe contar con presupuestos. Ahora estamos en un momento de crisis. ¿Qué va a ocurrir? ¿Se van a detraer presupuestos escasos de aquellos programas que todavía no han conseguido desarrollarse? O sea, no hemos conseguido erradicar la violencia contra las mujeres, no se protege debidamente a las mujeres víctimas de violencia y ahora vamos a detraer recursos. Aquí tendríamos que estar hablando, o sea, de un pacto de Estado, de un pacto global donde tenemos que quitar probablemente recursos de otros ámbitos que no sean los referidos a la igualdad y los que estén ya dirigiéndose a programas dirigidos a mujeres y poner encima de la mesa recursos extraordinarios. Y ahí tenemos que hacer presión los hombres, aliarnos con hombres diversos, no pensar solamente en aquellos que piensan y transmiten desde una perspectiva biográfica en nuestros mismos códigos. Tenemos que generar una masa social, una mayoría social de hombres con capacidad de incidir en las políticas. Y en Guisundus, precisamente, uno de los éxitos cuando lo pusimos en marcha el programa es que encima de la mesa, desde el movimiento de hombres que lo impulsamos, una de las condiciones fundamentales fue que los recursos fueran extraordinarios. Yo creo que fue uno de los éxitos del programa. Por suerte, si nos fijamos, yo creo que hay algo que está en el aire, que estemos hablando hoy aquí. Lo que ha ocurrido con el gobierno español. Si nos fijamos en la efervescencia de investigaciones y publicaciones sobre género y masculinidad que se han producido en los últimos 5 años. ¿Cuántos libros se han publicado? ¿Cuántos ensayos? ¿Cuántos trabajos? ¿Cuántas organizaciones, ¿no? Como Masculinidades Beta en España, que hace un trabajo magnífico? ¿Cuántos movimientos? ¿Cuántas redes? Es un buen momento. Yo creo que es un momento propicio que nos puede llevar a algo que yo creo que sería absolutamente maravilloso, ¿no? Cuando hablamos de equidad hablamos de democracia. Cuando hablamos de democracia hablamos de derechos humanos, joder, de dignidad, de vivir vidas que merecen la pena ser vividas. Y yo creo que para esto se tiene que generar un nuevo pacto y para ello tenemos que sanar muchas heridas, mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas rabias que tenemos que trabajarnos, tanto hombres como mujeres. Estoy hablando de cuestiones no solo personales, sino de cuestiones políticas. La idea de que en España hasta ahora hubiera prácticamente 3 programas, además con muy pocos recursos para trabajar el tema de género y masculinidad, ahora mismo me consta que hay otras comunidades autónomas que van a poner en marcha de una forma inmediata diagnósticos y programas. Y estamos hablando de gobiernos de distintos colores, de distintas ideologías. Que yo creo que hacia donde deberíamos ir, ¿no? Tener una mirada transversal y amplia. Otra idea que también se ha recogido, me parece fundamental, es que el logro de la igualdad real no será posible sin la incorporación de los hombres. Y si no incorporamos los hombres, no erradicaremos la violencia, no seremos capaces de acabar con las dobles, triples jornadas y el exceso de implicación de las mujeres en el ámbito de los cuidados y la corresponsabilidad. Y esto implica que para erradicar la violencia y para facilitar el empoderamiento de las mujeres hay que trabajar con los hombres, aunque sea por una cuestión práctica, pero también porque los hombres somos seres humanos. Y yo suelo plantear, decir, bueno, las terapias los adultos nos las pagamos, vale, estoy dispuesto a asumirlo y tenemos que impulsar el trabajo con mucha militancia, con mucho tesón, para incorporar a los hombres adultos. Pero bajo ningún concepto estoy dispuesto a aceptar que no se dediquen los recursos que pagamos con nuestros impuestos a incorporar a los chicos, a los niños y a los jóvenes, porque merecen ser libres y felices, lo mismo que las chicas. Es más, porque las chicas no lo van a ser si ellos no llegan a serlo, ¿no? Entonces, bueno, a mí sí que quiero traer estas buenas noticias. Hay alguna noticia que no puedo avanzar, pero dentro de muy poquito, una de las comunidades autónomas más importantes de España va a tener un programa ambiciosísimo en marcha. Acabamos de poner en marcha Promundo Global en España. Yo creo que también es una noticia con un equipo formado fundamentalmente por mujeres. Ya tenemos varios proyectos de investigación para aplicar Images en España. Hemos realizado ya un diagnóstico cualitativo en el territorio de Vizcaya para orientar y acompañar las políticas públicas. Y bueno, como veis, es un tema apasionante. Insisto en la necesidad de establecer una mirada prioritaria a los niños y a los chicos, porque en ellos y en ellas está el futuro. El patriarcado no se reproduce solo, sino que tiene que ver con toda una maquinaria
eficaz que impacta en los cuerpos y tenemos que mimar, abrazar y generar ternura en los cuerpos de estas nuevas generaciones, ¿no? Y la última idea que me gustaría trasladar, cuidado con la visión lineal de la historia. Yo creo que estamos impactadas por avances que se han podido producir en los últimos 40, 50, 100 años en materia de derechos humanos, pero la historia avanza en un sentido, pero también se puede producir una regresión. Yo creo que el mecanismo de avance o retroceso de la historia es mucho más cíclico y solo basta poner encima de la mesa fenómenos políticos como el auge de la extrema derecha, el fenómeno Trump, Bolsonaro, etcétera, etcétera. Entonces, frente a las resistencias a la igualdad que son diversas, solo nos cabe estar unidos y estar unidas. Y para eso es fundamental restaurar la confianza entre mujeres y hombres, entre mujeres y mujeres y entre hombres y hombres, ¿no? Muchas gracias, Richard. Importantísimo. Las buenas noticias en el avance de las políticas públicas, como el trabajo que se hace de la puerta hacia adentro. Dices, el papel transformador que tienen las familias, dicho así en plural. Mi querido Pancho, ¿cuál es tu lectura? ¿Cuáles han sido las estrategias exitosas? ¿Qué se ha servido en el involucramiento de los hombres hacia la igualdad, hacia el impulso de mejores condiciones de convivencia? Más en tu experiencia, Pancho. Gracias. Bueno, estaba muy interesante lo que planteaban los compañeros. Bueno, lo primero que diría es que se observa bueno, primero está el marco de los estudios de masculinidades, que yo creo que es un marco importante, más de 25 años, por ejemplo, en el caso de América Latina, que en fuerte conexión con el feminismo, con los estudios de género, ha prestado categorías conceptuales para pensar las necesidades, la subjetividad de los hombres y para pensar también las intervenciones. Lo segundo que diría es que observamos en América Latina una multiplicidad hoy día de experiencias de intervención, incluso programas ya y experiencias en el nivel de las políticas, ¿no? Entonces ya tenemos algunos trabajos, por ejemplo el de Juan Carlos Ramírez mirando las políticas de violencia en México, solo por mencionar un botón de muestra. Diría que estos temas en América Latina tienen algunas líneas de trabajo importantes. Hay una línea de trabajo importante en prevención de la violencia con hombres, porque es un gran problema el ejercicio de los hombres en la violencia. Hay una línea específica, además específica en este campo, que es el trabajo con hombres agresores, que tú me lo comentabas al principio, José Alfredo, creo que esa es otra línea muy importante. Hay una línea importante con la paternidad y el cuidado, con talleres, por ejemplo, para los padres, talleres de corresponsabilidad, pero también algunos trabajos desde las políticas. Estamos empezando a visibilizar la necesidad de contar con postnatales masculinos más largos, pero hay algunas iniciativas como todo el trabajo de paternidad activa en los sistemas de protección a la infancia, como en el caso del Chile Crece Contigo, es decir, cómo incorporar a los padres hombres en el parto, en los controles prenatales, en los controles de salud, en las visitas domiciliarias, y desde ahí ir avanzando en la incorporación de los hombres en estos ámbitos que fueron entendidos siempre como un ámbito de mujeres. El campo de la salud sexual y reproductiva, los derechos sexuales y reproductivos, es también muy importante. La demografía y las intervenciones construían todos estos asuntos del cuerpo de las mujeres. Los hombres no eran considerados fecundos, pero hoy día estamos empezando a mirar la importancia de involucrar a los hombres, temas tan importantes como el uso preservativo, uso de métodos anticonceptivos, la negociación de las decisiones, la participación en la interrupción del embarazo, y algo muy relevante, cómo los hombres participan en el consentimiento, es decir, sin violencia, sin acoso, sin presión, porque ahí tenemos un gran drama, tanto en las decisiones sobre sexualidad, sobre vida sexual, como en las decisiones reproductivas y de planificación familiar. Esos son algunos de los campos, y ahí podemos ir mirando algunas experiencias específicas, solo por mencionar algunas. Ya lo decía con esta del Chile Crece Contigo, hay experiencias similares en Nicaragua, en Brasil. Mencionar la política de salud de los hombres de Brasil me parece que es muy importante, y dentro de esa política, por ejemplo, en el campo
de la salud materno-infantil. En los controles prenatales se ha dedicado un control prenatal en Brasil a la salud del hombre, o sea, es decir, se han cruzado dos cosas, algo que tiene que ver con el embarazo, con la madre, con el preparar el desarrollo infantil, con la salud de los hombres. Ha sido una experiencia bien exitosa. Mencionar la experiencia de Costa Rica de grupos con hombres, el Instituto WEM ahí tiene un trabajo pionero que se está empezando a replicar en otros países como México, con línea telefónica dedicada para los hombres, para que los hombres en crisis de cualquier tipo puedan llamar, y luego pueden ser derivados a experiencias grupales. Yo creo que esa es una experiencia muy replicable, que podemos seguir, que podemos avanzar, que necesitamos continuar. Y hoy día estamos observando varias campañas e iniciativas en la línea de la corresponsabilidad, promovidas por agencias, tal vez en algunos casos por algunos estados, pero ahí necesitamos ir avanzando más todavía. ¿Sí? ¿Cómo acompañamos la investigación, por un lado, que nos revela, por ejemplo, la desigualdad en el cuidado y la corresponsabilidad, con legislaciones, como planteaba Richard, acciones, medidas que nos permitan ir avanzando en igualdad? Ahí tenemos que incorporar también al mundo privado, al mundo de las empresas, de las compañías, porque el sector trabajo también es un sector clave, es decir, la conciliación ha estado pensada principalmente desde las madres, y ha habido muy poca flexibilidad para pensar a los hombres también como cuidadores. En ese sentido, la corresponsabilidad social es clave entre las familias, las empresas, el Estado, a la hora de pensar el cuidado. La pandemia nos ha colocado en ese lugar de manera muy importante. Eso plantearía como un pequeño resumen de algunas de las líneas de trabajo que se están desarrollando actualmente, al menos en América Latina, y es un campo promisorio, es decir, cada vez están entrando más ONGs y personas y universidades a poder pensar la necesidad de las intervenciones, pensar qué resulta, cómo hacerlo, y nos falta sí comunicar y compartir más las experiencias, es decir, ahí tenemos una deuda pendiente en América Latina, porque los esfuerzos se dedican a intervención, pero no a sistematizar, evaluar o compartir resultados. Ahí tenemos un gran desafío también. Pancho, por nombrar, como bien lo dices, una muestra, un botón de esta multiplicidad de intervenciones y los enormes retos, las deudas que ya fueron enumerando en sus primeras intervenciones. Mi querido Miguel, ¿qué tan fácil, qué tan difícil ha sido convocar y materializar esto en un verdadero movimiento de hombres desde tu contexto? Ya nos advertía Richard sobre la importancia de voltear a mirar lo peligroso que pudiera ser el privilegio del discurso, cómo involucrar a todos los hombres o al mayor número de hombres. ¿Cuál es tu lectura? Es una lectura positiva. Creo que en España tenemos una experiencia muy bonita de grupos autogestionados, ¿no? De hombres que nos revisamos en gran parte empujados por las mujeres a nuestro alrededor. Es la fuerza de esas mujeres, ¿no? que pues cada día están más politizadas en el feminismo, que el que hace que cientos o miles, yo quiero pensar que son miles y es un número creciente y además que crece rápidamente, hombres se organizan pues de una forma muy de base, además, en centros sociales, en asociaciones pues de todo tipo, ¿no? En universidades que se reúnen pues para revisar su construcción de género, ¿no? Su masculinidad. Eso es algo que también en Europa es una cosa como bastante especial, ¿no? Vamos, por lo que hemos conocido en las reuniones con otras entidades europeas, no hay unas experiencias parecidas en otros países. Y creo que es un margen, o sea, eso da un margen realmente muy poderoso de cambio, pero que realmente, pues bueno, son pequeñas gotas que sí que van generando, ¿no? Van floreciendo, van ayudando aquí a generar un cambio, pero es un cambio muy lento y que además ha estado recayendo sobre todo, creo que en las mujeres, ¿no? En esa lucha que casi todas las mujeres tienen, o esas mujeres feministas tienen en casa con sus parejas o con los hombres a su alrededor,
pues para decirles, oye, tienes que mirar qué cosas tienes, que tienes que cambiar un montón de cosas y por favor mírate. Entonces, pues bueno, hemos ido algunos poco a poco dándonos cuenta de que tenían toda la razón y emprendiendo este largo camino de deshacernos de toda esa construcción, esos aprendizajes, esa subjetividad masculina, ¿no? Tan condicionada por nuestros privilegios, por el recurso a la violencia de forma habitual, por la, pues bueno, la anulación de nuestra riqueza emocional, en fin, todas esas cosas que ya conocemos. Y desde esta perspectiva, creo que realmente el campo de trabajo es casi infinito, ¿no? Hay una vía que a mí me gusta muchísimo, que creo que además es imprescindible que trabajemos, que es el de problematizar la masculinidad, ¿no? El que los hombres nos demos cuenta de que lo normal no es como nosotros vemos las cosas, que eso no es natural y que hay que pues bueno, tomar conciencia, ¿no? Los hombres también tenemos que tomar autoconciencia de lo que es la masculinidad. Y a partir de ahí, emprender un camino de transformación individual, que es, pues bueno, pues es un camino que realmente es amplísimo, que probablemente no termine, ¿no? Vivamos los años que vivamos, seguiremos descubriendo cosas que vienen condicionadas y mediatizadas por esa socialización en la masculinidad patriarcal, pero es un camino lleno de alegrías, de felicidad, de bienestar. Es un cambio vital, fundamental, que yo, pues bueno, a veces me siento como un predicador, ¿no? Intentando transmitir con ilusión el cambio y reconociendo, pues bueno, esa sombra de mi currículum machista, que lo sigo ejerciendo día a día todavía, y es absolutamente ridículo el intentar presentarnos como seres de luz y modelos para otros hombres. Creo que ahí tenemos los hombres, realmente quienes estamos trabajando en esto, nuestra experiencia es hablar desde el reconocimiento de nuestros propios comportamientos violentos, machistas, y cualquiera que no reconozca eso, desde luego es una persona de la que no nos podemos fiar, ¿no? Que es probablemente pues un fraude, ¿no? Pero bueno. Y bueno, creo que esa problematización de la masculinidad está empezando a darse de maneras cada vez más ricas. Creo que los hombres, no los hombres en absoluto, sino el trabajo que hacemos con los hombres tiene que ser imaginativo, tiene que ser original, tiene que atreverse a fallar, tiene que ser... tiene que ser, pues puede ser un ensayo-error. Nosotros hemos hecho aquí, por ejemplo, con la asociación, con Masculinidades Beta, hicimos unos talleres de cómo ligar sin ofender. Porque dices, bueno, es que hay hombres que no saben ligar si no es molestando a las mujeres. Si no es estar allí y dices, bueno, problematicemos el ligar. ¿Cómo ligamos los hombres? Y quien dice eso dice cualquier otra cuestión, ¿no? Desde las relaciones de pareja a la relación con el trabajo, la relación con los amigos, la relación con los padres, con los hijos, etc., etc. Y bueno, hay que seguir creando experiencias positivas, ¿no? Y seguir generando canales de intercambio entre pues toda esta gente que estamos intentando cambiar el mundo, que como bien decía Hernando, pues es realmente, yo también creo que es el gran cambio, ¿no? De hecho es la esperanza de la humanidad, el que los hombres nos sumemos también al feminismo, porque si no, la reacción que hay es tan poderosa. Y da tanto miedo también las nuevas redes sociales, ¿no? Desde YouTube a TikTok, donde con tanta facilidad y de una forma tan populista, ¿no? Se lucha contra los avances del feminismo y tanto joven adolescente compra esos discursos, ¿no? También de ese feminismo liberal que a mí me da tanto miedo, ¿no? En esa pretendida defensa de la libertad y de la libre decisión
que dices, bueno, pues hay que generar también, pues igual hay que hacer talleres, o sea, pues yo ya soy mayor para ponerme a ser youtuber o tiktoker, pero igual hay que trabajar con jóvenes para que sean ellos quienes, o ellas, ¿no? Quienes desde las nuevas redes sociales trabajen nuevos elementos discursivos para que los jóvenes, ¿no? Las nuevas generaciones no compren de forma crítica esos discursos que son al final reaccionarios y intentan impedir un cambio que es realmente imprescindible. Muchísimas gracias, Miguel. Déjame quedarme con esto para introducir a Hernando, porque quiero preguntarte, mi querido Hernandito, con base a lo que expone Miguel sobre las características del trabajo con hombres, que tiene que ser imaginativo, que tiene que atreverse, que tiene que equivocarse para involucrar cada vez a más, ¿en qué nos hemos equivocado? ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas en esta multiplicidad de intervenciones? ¿Qué tiene que ver todo esto con el reflejo real en reducir, por ejemplo, la violencia hacia las mujeres? Ay, qué pregunta por la vida, por Dios. Bueno, yo creo que hay varias cosas. Richard dijo una cosa muy interesante, si me permites, José Alfredo, al comienzo de su introducción, y es la importancia de la familia. Yo trabajo el tema de familia, de hecho mis clases grandes en la universidad son sobre el tema de familia en el trabajo social. Y una de las cosas que hemos propuesto en Colombia, y hay una autora que a mí me encanta, que es una colega, María Cristina Palacio, de la Universidad de Caldas en Colombia, que hemos trabajado todo el tema de la familia como colectivo político. Y eso yo creo que es lo que Richard estaba tratando de decirnos en una forma muy importante, y cómo la pandemia nos ha mostrado eso. La familia tiene que ser un colectivo político de formación de ciudadanos y ciudadanas, más que de hijos y de hijas. Permítanme decirlo así, ustedes lo entienden y seguramente quienes nos están viendo lo entienden. Es un asunto de formar personas para ser ciudadanos y ciudadanas, y aunque suene light, lo voy a decir, felices y conscientes de su ciudadanía. Eso es la familia, eso es la familia, eso es lo que tiene que ser la familia, y eso es el trabajo desde la profesión, ese es el trabajo de los padres y las madres, desde la profesión del trabajo social, desde la profesión de las ciencias sociales y humanas, de los psicólogos, etcétera, etcétera. Hombre, tenemos que ver la familia no como lo sacro, ni como lo satanizado. Tenemos que verlo como ese colectivo social que forma seres humanos, que tiene en cuenta la generación, que tiene en cuenta el género, las identidades sexuales, las orientaciones, etcétera, etcétera. Me encantaría seguir hablando de esto, pero voy a centrarme. Richard, gracias por decirlo, y creo que nos ha llevado a este asunto muy importante. Voy a decir cosas que la primera que voy a decir, para que no me ahorquen, es polémica. Y yo sé que yo lo he enfrentado en Colombia y también sé cómo lo argumento y demás. Y es que yo creo que hemos hecho mal. Una de las cosas que hemos hecho mal, a mi modo de ver y de la experiencia que he tenido en el trabajo con hombres, es que nos hemos acercado a los hombres con metodologías que no son pertinentes. Entonces creo que los ahuyentamos. Y en ese sentido tengo que decir que una de las cosas con las que he peleado mucho yo, y no tengo ninguna tara con mi cuerpo, me gusta, estoy bien, es el tema del trabajo con el cuerpo. Ojo, que no estoy diciendo que no se debe hacer, jamás he dicho eso, pero creo que hemos cometido errores terribles cuando invitamos, por ejemplo, y estoy hablando de ejemplos reales, a funcionarios públicos, estos que llevan años en las entidades públicas y demás, a un diplomado de masculinidades, que nunca se han acercado a ese tema, que el imaginario es que eso es para maricas, ¿cierto? El imaginario social, eso de masculinidades en general en Colombia y en América Latina. Y lo primero que les digo, sin introducciones y sin nada y sin no sé qué, en la tercera sesión o lo que sea, es cógete de las manos con Francisco y míralo a los ojos. Y los otros, ¿cómo así? ¿Esto qué es? ¿Cómo así? O dale un masajito. Ojo, que no estoy en contra de eso, pero creo que
las metodologías y las formas de llegar tienen momentos. Y para atraer a hombres a que sean conscientes, hay que trabajar aquí primero, aquí, en el tema de la razón. Y ya luego podemos coger todos esos otros temas y esas otras formas. No sé si soy claro y de verdad no quiero quedar como en contra del trabajo con el cuerpo. A mí ese tema de la pintura con el cuerpo y demás, eso va mucho más allá. Eso va cuando los hombres ya están convencidos de que tienen que hacer un trabajo consigo mismos, y de hecho abogo profundamente, y una de las cosas que tenemos que hacer y que creo que es una lección aprendida por lo menos en Colombia, es que hay que animar a los hombres a que trabajen en sus propias vidas, a que solitos como individuos, y que Pancho aquí es psicólogo y sabe la importancia de eso. Los hombres tenemos que enfrentarnos con esos demonios nuestros, no solo en el colectivo. Entonces ahí también hemos pensado, y creo que es una cosa para aprender, que es en colectivo que las cosas se van a solucionar. Y no, es en colectivo, pero también es el trabajo individual y es el trabajo claro de yo tener la responsabilidad, es decir, yo quiero ir a la terapia, sea la que sea, para hablar sobre mi tema de machismo y de masculinidad. El tema del cuerpo a mí me parece que es absolutamente importante en un momento determinado, pero no en un momento temprano. Hay que saber cómo se hace, cómo se llega para no espantar. Creo que nos hacen falta metodologías que nos lleven a entrar a trabajar con hombres. Por ejemplo, ¿cómo vamos a alcanzar? Richard también lo decía ahora, esos hombres que no están en la élite, en la academia, en no sé qué, que están en los billares, que están en los bares, que están en el campo de fútbol jugando con sus amigos cada 8 días. ¿Cómo inventarnos metodologías para llegar allá? No solo son los talleres, no solo son los congresos a los cuales nosotros estamos acostumbrados y quizás hemos tenido el privilegio de la oportunidad de hacerlo, pero hay otros muchos hombres a los cuales necesitamos llegar, y tenemos, yo insisto y seguiré insistiendo en que tenemos que sentarnos, como decía Miguel, a crear, a ser creativos, a ser originales, a tratar de llegar de otra manera con el trabajo del tema de las masculinidades. Entonces creo que hay un reto enorme y una lección aprendida, y es que tenemos que hacer el trabajo por metodologías mucho más claras, mucho más cercanas, mucho más reales para muchos hombres, y cómo llegar allá. Yo creo que el tema de la pandemia, una de las cosas buenas que ha tenido es que nos ha llevado a pensarnos el cuidado, como Leonor Faur lo dice esta colega argentina que trabaja el tema de masculinidades muy bien, dice, es que el cuidado es bienestar, y ese bienestar va más allá de estar haciendo los oficios en la casa, significa el bienestar emocional, la salud mental. Yo me pregunto, la salud mental de los niños y las niñas después de este confinamiento, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué está pasando con la salud mental de papás y mamás y la gente que hemos pues estado ahí? Yo creo que ahí hay una cosa que está, se han hecho cosas muy interesantes en el tema de los estudios. En Colombia tenemos una escuela de género muy importante en la Universidad Nacional de Colombia, que es la universidad más importante pública de este país, y han hecho un trabajo por años. En la Antioquia tenemos cosas importantes, es decir, creo que hemos hecho cosas, como decía también Richard, se ha producido mucho material, pero necesito una lección, tres lecciones para terminar. Uno, el tema del cuerpo y cómo nos acercamos a los hombres con ese tipo de metodología. ¿En qué momento? No es que no se haga. ¿En qué momento? Dos, el tema de la producción académica no le está llegando a muchos hombres. Entonces, ¿qué tenemos que aprender para hacer metodologías y realizar metodologías que lleguen a esos hombres que están en otros lugares? Y tres, yo creo que hay que aprovechar el momento de el movimiento feminista reclamando muchas cosas, y volver a pensar que los hombres tenemos una corresponsabilidad. Yo creo que es una oportunidad más que una amenaza el pensarnos como hombres en este momento, de decir, desgraciadamente tanta violencia ha llevado a que nos miremos de nuevo. Entonces creo que es así. No sé si es suficiente o no, pero yo puedo hablar mucho y me da susto. Y yo te agradezco que además hables
tan genuina sobre las lecciones aprendidas, ¿no? El cuidado metodológico desde la convocatoria. Dices, primero hay que trabajar con la razón y luego trabajamos el cuerpo y el corazón, porque si no, los ahuyentamos y hay una renuncia desde la hora de convocar y de involucrar. Muchísimas gracias, mi querido Hernandito Rizar. Quisiera seguir esta José línea. Alfredo, una amiga dice Sí, que yo peco de auténtico y quisiera seguir pecando de auténtico. Gracias. dale pecador. Gracias, Hernandito Rizar. Quisiera seguir esta línea que plantea Hernando sobre la responsabilidad en la convocatoria y en el manejo de las metodologías y la creatividad a la que ya nos invitaba Miguel, porque, y lo tengo que poner aquí, la portada de tu libro es verdaderamente creativa, es hasta irreverente. ¿Cómo conciliar esta creatividad, esta responsabilidad y cuidado metodológico también con el diálogo con los fundamentalismos, dado que de este lado del Atlántico tenemos a Bolsonaro, a Trump, pero allá tienen a Vox? ¿Cómo dialogar y trascender estos fundamentalismos de manera tan creativa como lo vienes planteando? Aprovechando que también lo mencionaste en la intervención anterior, Rizar. Sí, pues precisamente ahora estoy con dos trabajos, con dos nuevas criaturas. O sea, no voy a tener más hijos e hijas, no os preocupéis. pero sí que voy a publicar dos libros, uno en febrero sobre la paternidad. He hecho una investigación sobre modelos distintos de paternidad a lo largo de la historia. Y yo creo que a veces uno de los pecados que cometemos, o que por lo menos yo he cometido, es plantear la formación y el acercamiento a los hombres desde una mirada violentológica. Es decir, esa idea del horror y vituperio, ¿no? Esa idea de esto es terrible. Evidentemente la violencia es terrible, pero si hacemos un análisis con profundidad histórica, o sea, después de un siglo XX absolutamente terrible, donde encontramos pasajes en Europa donde en 6 minutos en la batalla de Verdún el ejército británico tuvo 20.000 víctimas. Estamos hablando de una perspectiva filogenética, nuestros abuelos se mataban de una forma impensable hoy en día. O sea, imaginaos, 6 minutos, montones de cuerpos. Cuando terminó esa batalla, cerca de 2 millones de chicos jóvenes europeos entre 15 y 29 años habían dejado su vida. 50 millones de víctimas en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, yo creo que a veces también tenemos que mirar y ofrecer a los chicos jóvenes no solo el lastre del sexismo. A veces yo tengo la impresión de que hemos ido al aula, hemos ido a un taller de jóvenes y directamente tenemos un látigo, una cuchilla de afeitar y una piedra enorme para que cojan. Y yo creo que precisamente lo que tenemos que acompañar es en la liberación. Y entonces parte del proceso probablemente nos deba conectar con el dolor. Y estoy con Hernandito, es decir, bueno, pues hay que cuidar a la gente. Yo pienso en los hombres también, como esa planta fascinante que hay en América Latina, las mimosas, que no hay en España, ¿no? Que las tocas y se repliegan. Estamos trabajando en un material muy sensible, que tienen el derecho a que también les acompañemos, además con éxito. O sea, no solo de trasladar un mensaje muy bien estructurado. Yo creo que desde los feminismos tenemos discursos y análisis muy estructurados, muy sólidos, pero a veces sin puerta de salida. Y yo creo que desde ese trabajo más imaginativo tenemos que abandonar la mirada excesivamente violentológica, porque en la última investigación de Promundo en España, en el Images que hemos aplicado en Vizcaya, los chicos jóvenes están desarrollando una terminología, una serie de conceptos para resistirse a la igualdad absolutamente sofisticada. Están expresando miedo a cómo relacionarse, miedo y hartazgo de que estemos constantemente trasladándoles a ellos la responsabilidad de la transformación. Son herederos. Como decía Simone de Beauvoir, una mujer no nace, una mujer se hace, pues con los hombres exactamente lo mismo, y que la construcción de la violencia es un elemento cultural, histórico, que se plasma en las biografías de que, como señala Miguel Lorente de forma reiterativa, ni siquiera un asesino machista es un autodidacta de su propio machismo. Es decir, ese cuerpo ha sido roto, ese mapa emocional ha sido, casi ha sido destrozado previamente, y Pancho lo sabe muy bien. Es decir, ¿cuándo se construye el patriarcado en los cuerpos? De 0 a 4 años. O sea, ¿cuándo se construyen los mapas somatosensoriales? ¿Cuándo se impacta realmente, se construye la identidad
de un niño y se inserta la legitimación del uso de la violencia, pues cuando son muy chiquitines. Entonces, si tenemos que implementar políticas a través de los procesos de paternidad y maternidad, me parece absolutamente fundamental. Los sistemas públicos de salud, el trabajo que están haciendo en Chile, yo creo que Pancho y los compañeros son verdaderos maestros de los que estamos aprendiendo muchísimo, pero en España eso es absolutamente impensable. O sea, estamos en un momento donde lo fundamental es desarrollar programas estéticos, donde podamos decir, han pasado por mis cursos de formación 10.000 hombres, han estado 2 horas ahí sentados. Y, sí, pero ¿qué impacto hemos generado? Si el proceso de socialización son cientos de miles de estímulos durante todo nuestro proceso vital, si el sexismo y el machismo están en prácticamente cada una de las cosas que hacemos, ¿qué capacidad transformativa tiene una conferencia de 2 horas? Si lo hacemos un plan integral y establecemos la confianza en los hombres, que yo creo que es uno de los elementos fundamentales que a veces nosotros mismos ponemos en cuestión, desde esa idea del horror y vituperio, de esa idea asociada a los hombres. Ejemplo, hace poco una estadística donde nos llevábamos las manos a la cabeza porque el 22% de los chicos y chicas en España no veían mal la violencia dentro de la pareja. ¿Nos interesa la violencia realmente o nos interesa erradicar la violencia? Pues si nos interesa erradicar la violencia, tendremos que incorporar una mirada de paz también al análisis del género, la violencia y las masculinidades. Es decir, el 80% de los chicos y chicas no aceptan y no toleran la violencia como un elemento para regular los conflictos dentro de la pareja. Esa debería ser la noticia. Yo creo que muchos, y yo me incluyo entre ellos, estamos ayudando a generar que esas plantas sensibles que son los chicos y los jóvenes se cierren. Los chicos ya hablan de embrismo. O sea, ya son capaces de nombrar autores, autoras, páginas web que tienen un discurso crítico que cuestionan la perspectiva de género feminista y que cuestionan incluso la violencia, como haciendo un homenaje a Quino, ¿no? En esa viñeta maravillosa, ¿no? Que parecía un hippie y había un señor mayor que decía, esto es el acabose, ¿no? Y Mafalda, tan brillante, ella le respondía, dice, no se equivoque, este es el continuose del comenzose de ustedes. Nosotros ya somos responsables de aquello que hemos sido incapaces de acompañar y de lograr éxito en la transformación de los chicos. Ya está bien de llevarnos las manos a la cabeza, yo creo que tenemos que establecer estrategias compasivas de acompañamiento, de proximidad, de confianza en los chicos. Porque si la violencia está en el sistema, si la violencia es estructural, todos ejercemos violencia de algún modo. Entonces, a alguien que está entrando en la vida, los mayores nos lo podemos mirar, podemos pedir perdón, podemos revisarnos, podemos hacer muchísimas cosas. Pero ¿por qué regalarle la piedra de Sísifo de 200 kilos a nuestros chicos jóvenes? O sea, yo creo la intervención integral, la intervención desde la familia, la intervención desde el sistema de salud pública, la intervención desde la formación al profesorado y la incorporación de una perspectiva integral de género, que es el género relacional. La construcción de la identidad masculina está asociada directamente a cómo nuestra sociedad define lo que significa ser mujer y viceversa. Y no se podrá transformar y liberar una parte sin la otra. Tenemos que empezar a medir la eficacia. Se tienen que poner muchos más recursos encima de la mesa, pero tenemos que confiar. Tenemos que confiar que esto tiene sentido y que la violencia no es consustancial a la masculinidad, no son los hombres, es la masculinidad tóxica. Y lo mismo que tenemos masculinidad tóxica, ¿por qué no miramos hacia las experiencias exitosas de transformación? A mí con el COVID una de las cosas que más me está sorprendiendo es que ya no tengo debates con los papás que son papás de otros niños y otras niñas. Por ejemplo, estamos teniendo debates sobre la carga mental de los cuidados. Y eso es un elemento novedoso. Es decir, aquí está ocurriendo algo, se está dando una transformación que hace que sociológicamente cada vez haya más hombres que no solo ejercen la práctica de los cuidados, sino que están empezando a asumir la responsabilidad. ¿Por qué no investigamos eso? ¿Por qué no miramos cómo se está construyendo? ¿Qué papel tiene el empoderamiento de las mujeres, que es evidente en la transformación de los hombres? Pero también casos exitosos que están fuera del foco, que están fuera de nuestros movimientos elitistas, minoritarios. Yo creo que hay mucha etnografía interesantísima fuera, ¿no? Y hay algo, ya por cerrar, ¿no? De las buenas noticias, en España se ha puesto en marcha en la Universidad de Elche un
un experto sobre género y masculinidad entre la Universidad Complutense de Madrid, la Facultad de Trabajo Social y la Facultad de Trabajo Social, más pegado a tierra con trabajadores sociales. Vamos a poner en marcha para el curso que viene, junto con Edurne Aranguren, la vicedecana, Baquea Alonso de CEPAIN, vamos a poner en marcha Miguel Lázaro no lo sabe, pero todavía creo, pero participará también como profesor. Pues ya te lo he avisado, porque tenía que avisarte. Es decir, se está construyendo y solamente ver el programa y los hombres y mujeres que están tributando a esa forma compasiva, a esa forma comprometida de incidir de una forma sistémica entre hombres y mujeres para la emancipación también de los hombres, pero para contribuir a la emancipación de las mujeres y al conjunto de la sociedad, a mí me emociona, ¿no? Y eso está pasando. Hay proyectos para poner en marcha nuevamente teléfonos de atención a hombres, que me parece una estrategia valiente y fundamental para acompañar a los hombres. Hay empresas, la semana pasada tuvimos un webinar precisamente en Colombia con la empresa Éxito, con los directivos de la empresa Éxito en Colombia, absolutamente maravilloso, con ganas de seguir adelante. También lo comentaba Pancho, el ámbito empresarial es fundamental y tenemos que de allí hay que transversalizar en los planes de igualdad la necesidad de incorporar a los chicos y a los hombres, ¿no? O sea, que estamos en un momento complicadísimo, sí, pero que es una oportunidad maravillosa, pues también. Mil gracias. Qué buenas noticias, mi querido Ritzar. Mira nada más qué pregunta te quiero plantear, Pancho, no para concluir, no para tener la respuesta, sino para explorarla. Y ahorita iniciamos hacia el cierre de la transmisión, notas finales, pero es que te quiero preguntar, ¿cuáles son tus proyecciones? ¿Qué sigue en el trabajo y en el involucramiento con hombres? Danos buenas noticias. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que tiene que seguir? ¿Partimos con la mitad del vaso medio llena o la otra? Bueno, yo creo por un lado que va a ir creciendo mucho más la investigación, es decir, necesitamos mayor conocimiento de, primero, la experiencia, las necesidades y la subjetividad de los hombres en distintos contextos, no solo contextos diversos, sino que es muy importante que podamos investigar más con hombres que están en posiciones de exclusión, con migrantes, con indígenas, con afrodescendientes, con trabajadores en zonas de sacrificio, con jóvenes, con desempleados. Ahora en la crisis actual, todo el tema del desempleo va a ser importantísimo. Ese es un tema. Luego necesitamos también investigación para entender mejor cómo los hombres participan en las desigualdades de género en todos los ámbitos, los que hemos conversado, ¿no? La violencia, el cuidado, etcétera, porque eso va a iluminar las intervenciones. Yo creo que hay distintos niveles. Yo creo que hay un nivel primero personal, o sea, todas estas interpelaciones de las cuales hemos hablado, todo lo que está ocurriendo en términos de movimientos feministas, movimientos sociales y nuevos discursos están interpelando a los hombres, y los hombres en lo personal están reflexionando, y también en su cotidianidad, con compañeros de trabajo, con amigos, etcétera. Hay conversaciones que antes eran impensables. Yo creo que aquí hay un momento de transformación que me parece muy importante. También, obviamente, vamos a ver avances en el nivel de las políticas, de las legislaciones, de las acciones del Estado, las medidas del Estado y los programas. Y esto es muy necesario, porque si no tenemos este soporte, la igualdad de género, la verdad, va a tomar 150 años en alcanzarse. Entonces, este andamiaje es fundamental en esta estructura para ir modificando la estructura y para ir avanzando poco a poco, porque lamentablemente estos avances son como bien a paso de tortuga, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que ser como bien prudente en cómo uno lo plantea. Yo te diría que en el espacio también de los jóvenes y en el espacio más universitario hay una tierra absolutamente fértil. O sea, creo que los discursos más progresistas en este minuto están ocurriendo ahí. Las tesis tienen que ver también con ese espacio, y necesitamos mayores diálogos
con el feminismo, ¿no? En el movimiento de los últimos años en Chile ha sido muy claro eso, movimientos separatistas, diálogo entre hombres y mujeres, las funas, los scratches, están pasando muchas cosas que obviamente están llevando a la interpelación. Otro plano que necesitamos muy fuerte es el plano de los programas y las intervenciones innovadoras. En ese sentido, las ONGs que hay en Latinoamérica y en Europa, en España, son muy importantes porque hay muchas ONGs que están desarrollando trabajos innovadores en el trabajo con hombres, el trabajo con masculinidad, en los distintos temas. Entonces, ahí hay una tierra muy fértil. ¿Cuál es el lado que tenemos que también tener cuidado? Ya lo decían algunos de ustedes como Richard, estamos en presencia de movimientos neoconservadores, de movimientos que están afirmando valores tradicionales, valores hegemónicos, valores como la familia heterosexual, valores como la heterosexualidad, que están creciendo mucho, que están encontrando un fuerte apoyo en una parte de la población, que están llegando a los parlamentos, que están haciendo lobby político, que están dedicando fuertes recursos para instalarse en la política, y esto no lo podemos obviar, es un fenómeno muy grande que te dan vuelta hoy día, y lo estamos viendo con Trump y Bolsonaro, son las puntas de lanza, pero este es un fenómeno que va a venir con mucha mayor fuerza y es realmente preocupante. Está afectando fuertemente a los temas de género que trabajamos, fuertemente a los temas que tienen que ver con salud sexual y reproductiva, a ciertos derechos humanos, a los derechos de la diversidad y la disidencia sexual de las personas LGBTI. Entonces, ahí hay un asunto muy importante, una resistencia que necesitamos entender mejor, trabajar. Es todo este tema de los movimientos antiderechos, de los movimientos de derecha, los movimientos neoconservadores que necesitamos entender, y están llevando una ventaja porque no estamos sabiendo reaccionar. Yo creo que están llevando una gran ventaja en este momento. Algo dramático, que discursos como el de Bolsonaro y Trump han encontrado un gran eco en cierta parte de la población. Por ahí hay estudios que muestran que justamente en hombres con masculinidades muy frágiles, muy tradicionales, responden muy bien a este tipo de discurso. Entonces este es un asunto preocupante, y por último, también es muy preocupante la respuesta violenta de ciertos hombres, de ciertas masculinidades más tóxicas en particular. Estamos viendo hechos de violencia de gran crueldad, violaciones en manada, empalamientos, que han sacado los ojos a mujeres, la violencia policial, la represión policial que estamos teniendo hoy día, toda la masculinidad y las instituciones también necesitamos observarla en los tribunales de justicia, en las policías, en las Fuerzas Armadas, no solo en las pandillas. Pensamos que tenemos que tener las pandillas, pero hay una ingenuidad si pensamos eso. Necesitamos mirar, por ejemplo, cómo se construye la masculinidad gerencial y la masculinidad en las grandes compañías, porque ahí se están diseminando valores de la política de la masculinidad, de la política tradicional, de la política de la masculinidad hegemónica, que tiene una gran instalación a nivel global y no es tan fácil contrarrestar. Interesantísimo el análisis del vaso medio lleno o medio vacío, usted elija. Gracias por todos los elementos que pones en él, mi querido Pancho. Ya regreso contigo para tus notas finales. Quiero agradecer a la gente que ha seguido la transmisión a través de Facebook. María Verónica Pigurina dice: desde Uruguay les acompaño. Mercedes Angélica Sosa, saludos desde Querétaro. Jesús Castelón, saludos desde Nicaragua. Muy de acuerdo con Francisco. Fe y Alegría está impulsando la corresponsabilidad, es un tema nuevo para nosotros y nosotras, pero vamos impulsando procesos. Gabriela Vargas Vázquez dice: estimados, gracias por tocar estos temas. Quisiera saludar a todos, sobre todo a Francisco, a propósito de que estamos entrando a un periodo de cambio significativo en Chile, esperando que la nueva constitución venga con este enfoque reparador. Pienso en el cómo involucrarme. Suena mucho como buena estrategia el crear alianzas con referentes del género masculino, invitando a la apertura a generar esta vinculación
también en la utilización de los medios. Siento que si bien es una problemática que de a poco está saliendo a flote, aún no está integrada como tal. Hay hasta una negación a reconocer esto como un problema social. Mercedes Angélica nuevamente dice educar en los buenos tratos desde pequeños. En fin, muchísima gente que envía saludos para todos. Gracias a usted por acompañarnos. Muchísimas gracias a mis compañeros por unirse a esta reflexión. Miguel, si estás de acuerdo, empezamos contigo una rondita para tus notas finales y tus conclusiones sobre el tema. Pues no sé, mis conclusiones son que son muy optimistas al escucharos, al ver la riqueza de planteamientos. Yo comparto con Pancho, bueno, y con Richard, ¿no? Que a Richard también lo he oído mucho, su optimismo antropológico. Creo que no vamos a ir a peor. Creo que se están sembrando semillas, cada vez más hombres se plantean. Eso es muy gracioso, ¿no? Como alguna vez en mi familia, hablando yo con mi primo, que mi primo es un poco más joven que yo, sobre cosas de estas, y mi madre y mi tía, ¿no? Diciendo en plan de nunca pensé que vosotros acabaréis hablando del machismo. Y oír a mi padre, ¿no? Reconocerse machista. Oír a mi padre hablando sobre cómo él, bueno, sobre su papel en la familia, con la relación con mi madre. Este es un cambio que ha llegado para quedarse, para seguir creciendo. Y bueno, pues está todo por hacer todavía, hay tantísimas cosas que se pueden hacer, que es realmente un trabajo para el que tenemos que sumar muchísimas fuerzas, tenemos que generar muchísimas nuevas ideas, tenemos que establecer esos vínculos con las mujeres. También dejo aquí esta cosa, José Alfredo, ¿no? de lo interesante que es también hacer estos espacios mixtos y que estén aquí también las mujeres, pues bueno, hablando sobre estos temas, porque ellas han sido en realidad el empuje que nos ha llevado a todos a trabajar en esto. Y creo que es imprescindible, como también decía Hernando al principio, el que sea un trabajo mixto, ¿no? Cada vez soy más escéptico del trabajo solo de hombres para hombres por hombres, porque al final es muy fácil caer en la autocomplacencia, caer en el propio victimismo. Puede ser necesario, puede ser una vía de inicio, ¿no? para la revisión personal, pero creo que es imprescindible que lo hagamos en compañía de las mujeres, en compañía pues bueno, de las personas también no binarias, del colectivo LGTBI, de todos esos grupos también que muchas veces se ven excluidos de los privilegios de los que disfrutamos nosotros, varones, blancos, pues habitualmente de clase media, ¿no? Y con todos estos privilegios que ya tenemos. Y nada, pues creo que tenemos muchísimo trabajo por delante y espero que sigamos en él con ilusión, con energía y cuidándonos y bueno, pues también disfrutando el cambio, ¿no? Y disfrutando también de animar a otros hombres al cambio, dejándonos quizá un poco de lado el látigo del echarnos la bronca a los hombres por ser como somos, ¿no? Pues bueno, tenemos que aceptar la realidad de la que partimos y hay también que generar caminos de esperanza, ¿no? y de transformación en positivo. Eso creo que es también un gran reto que tenemos que incorporar. Ha sido un placer estar aquí y compartir este rato con vosotros. He aprendido muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Miguel, por compartirte y propiciar, por generar estos espacios necesarios de transformación. Mando un abrazo, Miguel. Muchísimas gracias, mi querido Hernandito Muñoz, en Medellín, tus conclusiones. Yo creo que de escucharles a ustedes y de lo que hemos venido conversando, es muy importante entender el papel de la familia. Yo creo que hay una cosa importante en el escenario público y de cómo la familia realmente puede hacer transformaciones en el tema de género.
hacia la igualdad. Eso creo que es una cosa muy, muy importante. Otro elemento que creo muy importante es el llamado a las universidades o a quienes forman maestros, docentes, pedagogos y pedagogas. Hay que incluir seriamente el tema de género en los currículums. Eso es un pecado que yo llevo diciendo hace muchos años en nuestra universidad aquí en Colombia. Hay que incluirlo de una manera, no de una conferencita, de un pasón, como un barniz que se da, sino como un asunto profundo, el tema de género, diversidad sexual, estas ciudadanías, feminismo, la historia del feminismo, etcétera, etcétera, para los maestros y maestras. Y el otro reto también creo que es que, como lo decía Francisco, el tema de seguir produciendo materiales, el trabajo que hacen las ONGs, tan importante. Y yo creo que hay que hacer materiales con metodologías muy acordes a esos otros hombres que están esperando que también lleguemos a trabajar con él. Y por último, decir que con todo el cariño y el respeto que se merecen nuestras compañeras que están trabajando desde el feminismo, también hacerles un llamado cariñoso a que nos juntemos. Y en estos tiempos de scratching, en estos tiempos de Me Too, etcétera, tan difíciles, yo creo que no nos podemos distanciar, sino más bien tenemos que juntarnos. Permítanos juntarnos, no, hagámoslo conjuntamente en ese sentido de poder hacer esta transformación. Un privilegio haber estado con ustedes y un abrazo. Interesante llamado, Fernandito. Muchísimas gracias, te mando un abrazo, me afecto como siempre. Ritzar, con mi deseo también que las cosas estén bien en casa y en la salud, agradecerte tu participación y abrir el espacio para tus notas finales. Hemos cerrado tu micrófono, Ritzar. No te estamos siguiendo. Eso. Perdón. Digo que me quedo con las ganas de, por un lado estoy con la emoción, ¿no? de algunos haberos conocido, de volver a ver a Pancho, bueno, a Miguel estamos más cerquita, ¿no? Pero esa sensación, que hay una parte humana que genera espacios de cuidado compartido, que genera algo que ha señalado Miguel también, que conecta con la esperanza, ¿no? Yo creo que esa idea de reinventarnos, de dejar a un lado el látigo, el flagelo, venimos todos, yo creo, de una cultura judeocristiana, de una cultura patriarcal que ha hecho mucho daño. Entonces, la inmensa mayoría de las personas estamos dañadas. Yo entiendo el feminismo, yo entiendo toda esta política, yo entiendo un sistema democrático como ese que cuida, que protege, que acompaña, pero que sirve para sanar. Y para sanar, yo creo que es muy importante humanizar las diferencias, ¿no? Yo quiero estar con hombres conservadores en este lío, quiero estar con policías, quiero estar con militares, con presos, con chicos, ¿no? Desde la humildad. Es decir, ostras, es que lo que te pasa a ti me pasa a mí para emanciparnos, imaginar ese otro mundo posible que deseamos. Quiero poner encima de la mesa las virtudes. Y mis dos libros que tengo publicados, los títulos pretendo que generen ese debate, ¿no? Abrazar la virtud. ¿Por qué no asociar la bondad a la construcción de la identidad masculina? Yo le miro a los ojos a mi hijo y no puedo imaginar otra cosa que entender que una deseabilidad de la forma que él va a tener de ser hombre en el mundo sea ser empático, ser cuidadoso, ser libre y poderoso para sentirse vulnerable y confrontar a quienes le quieren obligar a que transite por las identidades tóxicas. Y por eso en el otro libro habla del poder de los chicos. Claro que sí, ¿por qué no resignificar? ¿Por qué no vamos a soñar con resignificar el poder patriarcal, ese poder sobre, para poner encima de la mesa la potencia, la capacidad de transformarnos y de abrazar la humanidad completa, de aunar lo que se ha considerado históricamente separado como lo femenino, lo masculino, lo expresivo, lo utilitarista, y que cada uno sea lo que necesita ser y lo que quiera ser, sin dañar, acompañando, cuidando. Dos elementos fundamentales para mí, y de eso yo creo que las distintas investigaciones han puesto encima de la mesa la validez de que los hombres nos ocupemos del cuidado, pero no solo como una cuestión estética, no solo como una cuestión de justicia, sino esa idea de asumir el 100% de la responsabilidad de los cuidados de nosotros mismos, de nuestros hijos, hijas, mayores, parejas y del planeta. Y
al menos el 50% de las tareas reproductivas y de cuidado. Eso transforma, eso impacta, eso hace que disminuyan de una forma radical las posibilidades de que un hombre, a pesar del lastre sexista, y con esta idea quiero terminar, ¿no? En la investigación del libro sobre paternidad se va a titular Papá, que es curioso que no exista ningún libro que se titule Papá, ¿no? A mí me ha llamado muchísimo la atención. O sea, antes los padres, o sea, podían encarcelar a sus criaturas, estamos hablando del siglo XIX, podían matar a sus criaturas, podían tirar al vertedero. O sea, el poder patriarcal omnímodo tóxico del que venimos era absolutamente terrible. Entonces, hoy tenemos contradicciones, pero estamos en otro punto. Pero también es fantástico descubrir que en toda la historia de la humanidad podemos rescatar modelos positivos de paternidad, de hombres entregados, de hombres empáticos. Bueno, me parece que estoy vendiendo aquí mi libro, es que realmente estoy emocionado con esos modelos que estoy descubriendo con familias absolutamente disidentes hace 4000 años, ¿no? Y dices, qué bien que el patriarcado no ha conseguido arrasar con todo, sino que también tenemos una mirada que a veces hiperboliza el patriarcado y no vemos los brotes verdes, ¿no? O sea que, bueno, cuidaros mucho y aquí estoy, nos seguiremos encontrando y muchísimas gracias por generar este espacio. Te mando un abrazo, Richard, que todo fluya. Muchísimas gracias. Ya está muy documentado las malas prácticas. Vamos a documentar el buen trato, las buenas prácticas desde esta posición que nos invitan. Muchísimas gracias, mi querido Pancho. Tus notas finales. Mis comentarios finales son en dos líneas. Uno, bueno, cómo entendemos que hay una gran diversidad de masculinidades y eso requiere abordaje distinto. O sea, no es lo mismo trabajar con masculinidades tóxicas, súper violentas, que promueven la violencia, que trabajar con el hombre más común, más promedio, o que trabajar en las escuelas con la población general. Yo creo que nos falta diferenciar ahí para hacer intervenciones más específicas con los distintos grupos. Y el discurso también que tengamos va a tener que ser distinto con los distintos grupos de hombres. Encontramos hoy día un porcentaje de hombres, aunque pequeño, muy interesados en reflexionar sobre esos temas, en involucrarse en la paternidad. Una masa más general que está abierta a escuchar mensajes y que tal vez no estamos llegando con los mensajes, y por cierto, un grupo mucho más duro, un núcleo más duro, más hegemónico, más tradicional, incluso más tóxico, que es muy peligroso porque, por ejemplo, es más probable que ejerza violencia. Y mi segunda idea tiene que ver con la salud mental. Tal vez no hemos hablado tanto de salud mental. La salud mental está muy amenazada hoy día por la crisis, ya era un problema antes de la crisis por la pandemia, muy amenazada por la cesantía y todos los enormes efectos que la pandemia está teniendo en nuestros países. Yo estoy muy interesado en este tema porque estoy haciendo mi investigación doctoral sobre depresión en hombres, un estudio cualitativo acá en Chile, entonces estoy leyendo mucho, investigando sobre el tema, y ahí creo que necesitamos avanzar con políticas, con mensajes, con programas para la salud mental. Hay muy poco, es impresionante lo poco que hay, las grandes necesidades que hay y lo poco que hay. ¿Cómo avanzamos en que los hombres se puedan cuidar más su salud mental? Tener estrategias como la paternidad, que es una estrategia importante, que aprendan a reconocer su malestar, reconocerlo a tiempo, porque lo reconocen muy tardíamente, reconocer sus crisis y poder hacer cosas frente a ello, y pedir ayuda con sus parejas, con sus amigos, con personas importantes de la comunidad, y bueno, en casos más graves, cuando hay mucha angustia o riesgo de suicidio o una depresión de la cual sale difícil salir, bueno, también pedir ayuda al personal profesional, digamos, de la salud mental. Ahí, bueno, hay un gran trabajo para el futuro. Muchísimas gracias, Pancho, por aceptar la llamada y por compartirte de manera tan generosa como siempre. Te mando un abrazo, que sea una jornada merecida e histórica la del próximo fin de semana. Gracias. Gracias a ti, José Alfredo, por todos estos espacios que has generado durante la pandemia, que han sido muy importantes como aporte durante la pandemia y para dejar memoria también, registro de estos diálogos. Así que muy agradecido. Muchísimas gracias a ustedes por siempre sumarse, por su disposición, a usted por seguir la transmisión. Mi nombre es José Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos.
con toda certeza, muy pronto nos vamos a volver a abrazar. Ya se cuidando.